Leemos en el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, en su capítulo 40, desde el texto 6 al texto 8. Sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Este es uno de los salmos llamados mesiánicos, porque profetizan aspectos relativos al Mesías, el ungido de Yahvé, es decir, el siervo perfecto de Yahvé. Aquí se nos revela una parte del diálogo que sostiene el Mesías con Dios desde la eternidad. El que habla aquí en el Salmo es el Hijo de Dios en su estado de preencarnado. El salmista, inspirado por el divino autor, vislumbra la maravillosa preparación del cuerpo del Señor para su encarnación, enteramente consagrado a Dios porque viene al mundo para tomar sobre sí la causa del hombre. Dentro de este inédito diálogo se hace mención a la economía levítica con sus sacrificios y expiaciones. Aquellos sacrificios eran la provisión de Dios, es decir, el sacrificio era el medio para acercarse a Dios. Lo que significaba era ofrecer a Dios una víctima inocente. En antaño había que ofrecerlo a la puerta del tabernáculo del testimonio, donde el judío piadoso se reconocía indigno de entrar a no ser mediante un sacrificio. El oferente traía un carnero sin talla, es decir, sin defecto, para luego poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar su mal. De esta manera transfería su indignidad y su culpa a un inocente, el cual sería sacrificado, muriendo en su lugar. El sacrificio era necesario porque el pecado del hombre es una realidad y la santidad de Dios también es una realidad. Dios desea perdonar, pero no puede pasar por alto el pecado del hombre. La justicia tiene que ser satisfecha. Los sacrificios entonces enfatizan antes que nada que están los derechos de Dios y está el carácter de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento dan testimonio de la ruptura de las relaciones entre Dios y el hombre pecador y son el reconocimiento de la justicia del juicio de Dios sobre el hombre como pecador. Fíjense que habían dos grandes finalidades en los sacrificios. Primero, que el hombre pudiera acercarse a Dios. Segundo, que un Dios santo pudiera habitar en medio de gente pecadora. El perdón entonces se reconoce sobre la base de la sangre derramada en estos sacrificios, porque ella es un testimonio de que una vida ha sido entregada en lugar de la vida del culpable. Mediante estos sacrificios, el pecador no es asentado por lo que él es, sino por lo que su ofrenda es. Lo que llama la atención del diálogo que nos revela el Salmo es que Cristo preexistente expresa a Dios que los sacrificios y presentes no eran agradables a Dios y que aquellos holocaustos y expiaciones no los había demandado. Es decir, en otras palabras, expresa que los sacrificios de la economía levítica eran insuficientes, eran ineficaces. Estos no podían borrar los pecados eternamente, ni podían limpiar la conciencia acusadora. Y no es que Dios los rechazara en sí, sino que servían como símbolos, no como una expiación definitiva, es decir, como un perdón definitivo de los pecados del hombre. La idea aquí es, no las quiso como una ofrenda final, no eran la respuesta final de Dios al problema del pecado del hombre. Por eso debían repetirse una y otra vez. Ante este hecho, el Hijo de Dios preencarnado expresa, entonces dije, he aquí, vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. La respuesta final al problema del hombre la ha dado Dios y la ha dado en su Hijo amado. Observamos entonces que Cristo ofrece sus propias perfecciones al Padre, tal como estaban simbolizadas en las ofrendas por holocaustos, aquellas ofrendas de olor grato, y las ofrendas de expiaciones, las cuales cubren los pecados. Él estaba manifestando
una provisión legal por medio de la cual el mérito del Hijo de Dios puede adjudicársele a cualquier pecador que crea en él para ser salvo de la justicia divina. No debemos entonces desentender el contraste que aquí nos presentan en las palabras del Hijo de Dios preencarnado a su Padre, las cuales expresan que recibiría un cuerpo humano para el sacrificio e indica que su sacrificio sería agradable al Padre, es decir, satisfactorio al Padre. Y la razón es esta, puesto que el hombre caído en sus delitos y pecados no posee mérito propio delante de Dios, el Hijo amado de Dios, como sustituto del pecador, ofrece su propio mérito perfecto al Padre a favor del pecador. Es así entonces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es de mérito infinito y de una eficacia infinita para todo aquel que en él crea. Fíjense que el escritor inspirado por el divino autor en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 10, desde el texto 5 al texto 7, hace una referencia al salmo mesiánico y posteriormente realiza un comentario de él. El texto expresa: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Lo fundamental aquí es comprender que el escritor inspirado en esta epístola hace aquí un exégesis del Salmo 40. Las diferencias textuales entre el Salmo hebraico y la epístola a los Hebreos se debe a que el escritor cita la Septuaginta, la versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego koiné. La versión de los 70 de ninguna manera ha alterado el sentido del Salmo escrito en hebraico, de que habría un sacrificio que correspondía a la voluntad de Dios, el cual ningún animal podía satisfacer. Por tanto, el escritor de la epístola argumenta que la ofrenda de sí mismo del Hijo de Dios es la ofrenda definitiva por el pecado del hombre. Pero aquí hay dos aspectos que deben ser explicados. Primer aspecto, en el Salmo hebraico leemos, has abierto mis oídos, o senayim karitoli, donde el vocablo hebraico o senayim es oídos. Los oídos son abiertos para escuchar, para conocer la voluntad de Dios. La expresión has abierto mis oídos, fíjese que tiene origen en el libro de Éxodo, en su capítulo 21. Allí se explica que un esclavo por ley podía obtener su libertad al 7º año de trabajo, pero llegado ese periodo, si deseaba quedarse por amor a su amo y a la familia que éste le había dado, como siervo perpetuo, tenía que presentarse junto con su amo ante los ancianos en la puerta de la ciudad. Se le perforaba el lóbulo de la oreja derecha como señal que pasaba a ser un siervo perpetuo a su amo. Ya no era un esclavo por ley, sino que ahora era un siervo perpetuo por amor. El espíritu de divinidad cita en este texto tan sugerente porque quería decir con respecto al Hijo de Dios, me has hecho un siervo tuyo para siempre. Fíjese que en el libro de Isaías, en su capítulo 50, podemos leer, el Señor Yahvé me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Lo que no podemos perder de vista es que el salmista vislumbra el gran misterio de la encarnación de Cristo, es decir, el hecho de que la segunda persona de la deidad, el Verbo, el Logos, se haría carne. La figura del lenguaje, has abierto mis oídos, has perforado mis oídos, revela un hecho eterno. El Hijo de Dios se ha hecho un siervo perfecto de Dios por amor. En esto hay un gran acto de condescendencia. ¿Por qué? En la naturaleza humana, deshonrada por la maldición del pecado, entra el Hijo, viene a tomar una naturaleza que Dios había creado, pero conforme a como Dios la había creado, sin pecado. El segundo aspecto, en la epístola a los Hebreos se expresa,
mas me apropiaste cuerpo. Soma de catertizo moi, donde el vocablo griego catertizo es disponer, preparar, aparejar, equiparar. El cuerpo del Mesías es preparado, es dispuesto, es aparejado, es equipado, es decir, le es dado al Hijo de Dios para cumplir su propósito soteriológico, la redención del hombre. El Señor tomará un cuerpo humano para ir a la cruz. Es uno de los misterios que Él reveló más plenamente hacia el final de su ministerio aquí en la tierra, pero ya estaba preanunciado en el Salmo 40. Hay que destacar, como lo hace la escritura inspirada por el divino autor, la importancia del sometimiento a la voluntad de Dios en la muerte de Cristo. Observamos que solo por la obediencia pudo Cristo morir, porque la muerte no tenía derecho sobre él. El apóstol inspirado expresa con respecto a Cristo: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese que un himno expresa lo siguiente: hondo misterio el inmortal, hacerse hombre y sucumbir. En vano intenta sondear tan prodigio el querubín. Cristo fue entregado según el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, para que usted también pueda decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.